Así está el ministro Figueroa con nosotros para responder todas las preguntas. Puede también hacer llegar su inquietud a través del hashtag Mucho Gusto Mega. Si es que quiere, por supuesto, comentar, y si hay interés vamos también a leer parte de lo que se publique en las redes sociales. Bueno, ministro, la pregunta, una y otra vez se la hacemos, pero para poder introducir el tema, ¿cuándo vuelven los niños a clases? Sí, bueno, muchas gracias por de nuevo poder conversar este tema que es tan relevante para el país, ¿cierto? Y para nuestros niños. Lo hemos dicho varias veces, pero bueno, reordenarlo. Desde la fase 2 en adelante, de acuerdo a cómo está hoy día estructurado el plan paso a paso, los colegios pueden tener actividades presenciales. La única excepción para la presencialidad es la cuarentena. Ahora, obviamente, lo que hemos visto en el último tiempo es que comunas han estado por mucho tiempo en cuarentena y, por tanto, para esos alumnos, para los habitantes de esas comunas, la sensación de que no se vuelve nunca a clase es evidente y es cierto. En otras comunas que han tenido que han estado más abiertas, las clases están operando. De hecho, tenemos establecimientos que no han parado de funcionar desde marzo. Ministro. Otros que han estado abriendo y cerrando como consecuencia de las cuarentenas. José, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Paulina. Dijo que en fase 2 podían funcionar. ¿Están funcionando en fase 2 a lo largo de Chile los colegios? Hoy día, de todos los colegios que podrían estar funcionando con actividades presenciales, porque están en fase 2 o siguiente, aproximadamente la mitad de esos establecimientos están con actividades presenciales. ¿Y por qué? Y ahí lo que depende mucho en la práctica de quién es el sostenedor de los colegios. Nosotros hoy día, para hacerlo muy fácil, tenemos establecimientos municipales, otros que son públicos pero que dependen de servicios locales de educación, como por ejemplo en Valparaíso, otros que son particular subvencionados y otros que son particular pagados. De las comunas que están en fase 2 o siguiente, aproximadamente el 60-70% de los colegios particular pagados están funcionando. Similar con los colegios particular subvencionados y los servicios locales de educación. Pero lo que de alguna manera baja el promedio son los establecimientos municipales que dependen de los alcaldes, donde ahí aproximadamente el 20% de los colegios que podría estar abiertos están con actividades presenciales. Por tanto, hay mucho colegio que está en fase 2 o siguiente, que es dependiente de un municipio que no ha abierto aún sus puertas. ¿Roberto? Sí, ministro, hoy día está partiendo la vacunación de los niños menores de 18 años. Es particularmente un hito en el mundo, yo diría, muy pocos países han partido de eso, lo vimos ahora en la pauta. ¿No será conveniente, atendible, que las clases pudieran retomarse con niños vacunados? ¿No debiera ser ese un factor al menos a considerar? Por supuesto que la vacunación es un factor que incorpora mucho mayor seguridad aún al proceso de apertura. Lo mismo como ocurrió con el proceso de vacunación de los profesores, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos que se vacunaron entre marzo y abril. De hecho, Chile también fue de los primeros países del mundo en vacunar a todos sus trabajadores de la educación. Sí. La vacuna es muy importante, hay que promoverla al máximo, incentivarla al máximo, pero bien importante también tener claro de que el sistema puede funcionar con el proceso de vacunación en marcha o incluso con personas que no estén vacunadas, porque los protocolos son exigentes y así se ha demostrado tanto acá como con la experiencia internacional de que se puede comer. Ahora, por supuesto que el proceso de vacunación es muy relevante, el hecho de que los niños entre 12 y 17 años hoy día se puedan vacunar con la vacuna Pfizer, ¿no? Esa es la única que está hoy día autorizada en Chile para usarla. ¿Pero usted cree entonces que pueden ir en paralelo? Sí, y de hecho así ha ocurrido, como comentamos un ratito, sí. Ya tenemos muchos colegios que han estado funcionando y obviamente la vacuna le agrega un factor adicional de seguridad. ¿Diana? Qué bueno, profesor, que me dio la pasada, porque estoy hace rato levantando la mano. Pero usted es muy No, la pasada no, la palabra. No, la pasada usted no me la va a dar nunca, yo sé. Yo no le voy a dar la pasada porque no puedo. Profe, no puedo. Disculpe. Ya, a propósito de las condiciones para volver a clases, porque yo me pongo en los zapatos de los papás que tienen miedo al contagio de los niños, que es un miedo súper entendible, ¿cierto? Entonces, poniéndome en los zapatos de esos papás, recogiendo lo que decía el presidente del colegio de profesores ahí en la nota y otros apoderados, en que las condiciones obviamente no son las mismas en un colegio particular pagado, que tiene más infraestructura, frente a una escuelita rural de alguna parte de Chile. Entonces, se puede cumplir los protocolos en todos los centros de educación. ¿Cómo lo hace una mamá de una escuelita más pequeña que tal vez no tiene los recursos para la distancia social y para cumplir con esos protocolos? Eso es muy importante, Diana. Nosotros obviamente que entendemos que los papás tienen un muy justificado temor. Estamos viendo una pandemia que nos ha
tocado a todos de manera muy fuerte, que hemos tenido que vivir con muchas restricciones y por lo tanto estos procesos de apertura evidentemente que generan inquietud, temor y eso nosotros lo entendemos. ¿Qué es lo que es bien importante que todos los papás entiendan aquí? Primero, los protocolos que se diseñaron junto al Ministerio de Salud y que se hicieron tomando todas las exigencias sanitarias y tomando también modelos de afuera, son exigentes y a la vez cumplibles en todos los establecimientos educacionales del país. Se pueden cumplir y la razón es la siguiente. La base de los protocolos tiene que ver con el distanciamiento físico, el lavado de manos, la ventilación, el uso adecuado de la mascarilla. Y los colegios lo que hacen es organizarse dependiendo de su propia infraestructura en turnos, si es necesario, generando jornadas alternas, si es necesario, y si se dan las condiciones, porque el espacio lo permite, van más niños o menos niños. Entonces, eso va y por eso es que aquí no hay un aforo único, por ejemplo. El aforo se determina de acuerdo a las capacidades de cada establecimiento. Vamos a escuchar declaraciones del Colegio de Profesores que nos ha hablado para complementar un poco este debate. Yo luego le voy a hacer un punto político y de ahí seguimos con una ronda de preguntas. Perfecto. Ministro, como usted sabe, desde el año pasado hemos venido sosteniendo la necesidad de volver a la presencialidad, pero obviamente que con una pandemia controlada. Ya el año pasado el Consejo Asesor COVID, junto con el Ministerio de Salud, planteaban que esto debía ocurrir en fase 4, tal cual como lo hemos venido diciendo nosotros. Este año ustedes cambiaron las reglas del juego. Pero hablamos incluso de que este año hemos tenido niveles de contagio peores que los del año pasado y además una crisis hospitalaria peor también que la que tuvimos en 2020. Por tanto, bajo esa perspectiva, nos gustaría preguntarle por qué usted insiste ahora volver en fase 1, cuando todo el país debiera de estar confinado. Usted dice que los niños y las niñas pueden salir sin ningún problema y que no les va a ocurrir nada. Si un niño muere por esa situación que usted está propiciando, ¿usted se hace responsable? Ahí está la pregunta del presidente del Colegio de Profesores. A ver, es importante lo que plantea el presidente del Colegio de Profesores porque aquí tenemos que primero identificar cuál es el objetivo. Y el objetivo es muy simple. Cuidarnos al máximo de la pandemia y evitar que esos cuidados generen otros efectos que pueden ser tremendamente nocivos, en este caso para los niños y jóvenes. No existe nadie hoy día en el mundo que no esté de acuerdo en lo fundamental que es recuperar la presencialidad, no solo desde el punto de vista de los aprendizajes, sino que también del desarrollo socioemocional y la salud física y mental. Y existe también hoy día amplísima evidencia en Chile y afuera que muestra que los establecimientos educacionales son lugares seguros en términos de disminuir al máximo el contagio, que son más seguros que muchísimos otros ambientes donde esas exigencias sanitarias no se cumplen. Y cortito, sí, me voy a tomar de ese punto. Y es bien interesante hoy día, por ejemplo, porque claro, el presidente del Colegio de Profesores hablaba de que el Consejo Asesor COVID del año pasado hablaba de la fase 4. Bueno, eso fue el año pasado cuando teníamos una realidad distinta. No había vacunación, ni siquiera había total claridad o evidencia totalmente recogida de el efecto de cumplir bien los protocolos de los establecimientos. La evidencia hoy día es bien clara. Muestra que los colegios son lugares bastante más seguros. El 98% de los colegios en marzo no tuvo ningún brote de COVID. Muestra que el proceso de vacunación colabora mucho en darle mayor seguridad. Muestra que el esfuerzo de volver a las clases presenciales va en beneficio de esas propias familias. E incluso hoy día, el propio colegio médico, que yo creo que es algo muy interesante de la propuesta que ahora se está discutiendo, ¿cierto? El propio colegio médico ha insistido, desde el punto de vista médico, ministro, de lo importante que es generar estos espacios de yo a ese punto quería llegar, porque yo le voy a hacer un punto... ¿Tú eres como el ayudante, el profesor que está No, ahí pues él como es en el lugar director del privilegiado? colegio y yo soy el profesor. Ok. La reflexión que yo hago es la siguiente. Yo creo, esto es un análisis personal que hago luego de haber leído muchísimo, que usted está súper solo en esta pelea y que su gobierno no lo está acompañando para nada. Y se lo voy a explicar por qué. Porque la verdad es que uno se pregunta, luego de mirar, digamos, las decisiones que se han tomado desde un punto de vista general, que el regreso presencial a clases no es una prioridad para el presidente de la República. O sea, el Colegio de Profesores propone una vuelta a clase en fase 4. El Colegio Médico, que ha sido un opositor a las políticas sanitarias, en su programa dice que desde la fase 1 ya deberían estar los niños. O sea, el Colegio Médico tiene
una disposición a regresar a clases de manera presencial más que el Ministerio de Salud. Si al final los que gobiernan son ustedes, pues, ministro, no es el colegio de profesores, no es la junta de vecinos, no. O sea, entonces, uno se pregunta, ¿por qué vacunaron tarde a los profesores? Por ejemplo, porque si ustedes tenían la convicción de que se debía volver a clases presencialmente, los profesores deberían haber sido los primeros en estar en la línea y luego de una presión del colegio de profesores se integran. ¿Por qué los colegios no abren y no funcionan de manera presencial en fase 1? Como ocurre, por ejemplo, en el proyecto del colegio médico y en muchos otros países donde en medio de las cuarentenas los colegios se mantienen abiertos. Porque lo que pasa es que usted nos dice acá, con argumentos, de que el colegio es un lugar seguro, de que es fácil trazar, de que se pueden mantener los aforos. Todo eso yo se lo creo. Si pareciera que los que no están muy convencidos de eso es el Ministerio de Salud. Porque si el Ministerio de Salud creyera en lo que usted está diciendo, los niños estarían en clase. Si al final del día los que paran la presencialidad no son los profesores necesariamente, ellos tienen su posición legítima, por supuesto, pero los que al final del día generan un doble discurso e instalan la desconfianza respecto a los colegios es el propio gobierno. Porque uno ve que usted defiende la vuelta a clase de manera firme con todos sus argumentos, lucha, por supuesto, contra otros actores como el Colegio de Profesores, pero desde el Ministerio de Salud no hay, digamos, una convicción tan clara, si no los niños ya estarían en clase. Abren Fantasilandia, abren el mall, discuten qué va a pasar con el comercio minorista, qué va a ocurrir con los cordones sanitarios, dan un pase de vacaciones, dan un pase de movilidad, pero el ministro de Salud, discúlpeme, nunca lo he escuchado en todas sus alocuciones dedicar tiempo en extenso a los colegios. Entonces me parece que el principal obstáculo que usted tiene para volver a clase no es el presidente del Colegio de Profesores, es el Ministerio de Salud. Bueno, como fue La introducido... pregunta entonces es... No, la pregunta es que usted está de acuerdo conmigo, digamos, porque yo hice más un análisis de lo que la gente puede ver en su casa. Claro, yo voy a tomar voy a responder toda la pregunta, me voy a hacer cargo del análisis, pero creo que es bueno ir repasando algunos hitos. A los profesores sí se les dio prioridad en la vacunación y no como consecuencia de la presión de ningún gremio. En diciembre del año 2020 yo me reuní con el ministro París para diseñar un mecanismo que permitiese darle prioridad al proceso de vacunación de los profesores, obviamente después de haber vacunado a los trabajadores de la salud, que eran el elemento más prioritario en ese momento, y las personas que estaban en principal factor de riesgo. Por lo tanto, la prioridad en ese sentido estuvo clarísima. Hemos dado también siempre... Hoy día tenemos un problema que son las cuarentenas, y eso es bien importante distinguirlo, Sí. ¿cierto? El problema que tenemos con la presencialidad hoy día son estrictamente las cuarentenas, que es una realidad excepcional que a veces se prolonga más de lo que uno quisiera. Cuando no está en cuarentena un territorio, lo primero que efectivamente abre, de acuerdo al plan paso a paso, son los establecimientos Pero si educacionales. ustedes consideran que la educación es tan esencial, debería seguir funcionando en cuarentena. Bueno, y eso es lo que estamos hoy día, lo llevamos trabajando hace tiempo, pero hoy día ya se está decantando con más fuerza en un trabajo con el Ministerio de Salud para poder, en esta nueva mirada del plan paso a paso, darle incluso en periodo de cuarentena a los Lo que establecimientos. pasa es que en el fondo esa es prioridad. ¿cuánto ustedes pueden asegurar que las clases presenciales se van a hacer sostenibles? Porque en el fondo es bien ridículo, digamos. Volvemos a clase, 3 días después se regresa. Bueno, es el después punto. la cuarentena, clase de vuelta. Pero eso pasa, ministro, por una coordinación, porque el ministro de Salud le crea. Porque en el fondo usted me viene a mí a decir aquí que las clases son seguras, que los planteles son seguros. O sea, usted, yo lo entiendo, legítimamente le trata de transmitir seguridad a los apoderados, pero es el Ministerio de Salud el que no le compra ese discurso, básicamente, porque interrumpe la presencialidad cada vez que volvemos a cuarentena. Y el Ministerio de Salud tiene muy claro, que es fundamental darle continuidad al proceso, y por eso es que estamos en esta revisión del plan paso a paso ¿Y eso y buscar podría pasar mecanismos pronto, para... ministro? Yo creo que sí. Pero espéreme, lo que usted dice es que usted quiere que partan en fase 2 o que No, quiere que en partan en fase 1. No, lo que nosotros estamos abogando en este caso, y que ciertamente también hay que ser aquí empático con la autoridad sanitaria, que tiene que mirar una serie de factores, y el tema tampoco es sencillo, pero lo que nosotros estamos transmitiendo es que, lo que dice José Antonio precisamente, el proceso educativo presencial requiere, no solo es importante la presencialidad, sino que la continuidad de esa presencialidad, porque ir y volver permanentemente es muy complejo para esa ¿sabe lo que comunidad. pasa? Es que ese ir y volver genera que la posición del Colegio de Profesores uno la empieza a escuchar con cierta seriedad. Porque uno dice, bueno, si vamos y volvemos, si entramos y salimos del colegio,
debe ser que el presidente del Colegio de Profesores tiene razón. A lo mejor la situación no es tan segura. Entonces, a mí me parece, a lo mejor usted no tiene la misma opinión, pero a mí me parece que el gobierno, y hablo del gobierno, no de usted en lo personal, el gobierno, porque ha atendido a tantas cosas, pero en relación a la educación, no han sido capaces de instalar un discurso de confianza real. Y para eso no es suficiente escucharlo a usted con mucha convicción. Se requiere, me imagino yo, una mayor coordinación. No puede ser que el ministro de Educación me diga que volver a clases es seguro y que 2 días después el ministro de Salud me diga que las clases se suspenden. O sea, esas dos cosas, si uno las pone, suman 0. A ver, José, pero me gustaría, para que la gente entienda en la casa, concretamente, ¿qué está diciendo usted? ¿Que partan en fase 1 o que partan en fase 2? Lo que nosotros estamos planteando es que establecimientos que están funcionando en fase 2, cuyos territorios bajen a cuarentena, puedan seguir funcionando esos establecimientos educacionales a pesar de la cuarentena. ¿Y qué hacemos? A pesar de la cuarentena. Sí, eso es lo que hemos planteado y que, insisto, es un tema que estamos trabajando. ¿Y el MinSal lo apoya en eso? Pero el MinSal, sí, el MinSal está trabajando en esa misma postura, pero es muy importante entender de que el MinSal tiene que hacerse cargo de toda la política sanitaria. ¿Y el Colegio Médico lo apoya en eso? El Colegio Médico ha planteado que la presencialidad en los establecimientos educacionales no solo es necesaria, sino que además es posible. Y por lo tanto, nosotros tuvimos una jornada de escucha el sábado, que fue, la verdad, que muy positiva, donde pudimos escuchar, fue muy interesante, porque habían representantes del mundo de la educación. De hecho, uno de los temas fue educación. Sí, claro, y lo interesante es que no solo lo plantearon, no sé, los representantes de apoderados o profesores, sino que era un tema general. Todos planteaban lo importante que es esta continuidad en el proceso educativo. O sea, ¿estamos pensando que a la vuelta de vacaciones de invierno los niños vuelven? Lo que nosotros vemos que, o sea, hoy día ya los establecimientos, insisto, pueden estar funcionando en fase 2. El MinSal va a tener que adecuar su plan paso a paso pronto. Es súper importante. Y ahí van a haber novedades interesantes respecto de la continuidad. Ha trascendido que este jueves habrá cambios importantes en el sistema paso a paso, José Antonio. Entonces, es que es súper importante. Ha trascendido que este jueves va a haber anuncios respecto del cambio del sistema paso a paso. ¿Habrá ahí algún anuncio con lo que usted nos está diciendo del tema educación? Los cambios que se van a hacer para el sistema al plan paso a paso van a incorporar noticias relevantes en el sistema. Déjemelo ahí, educativo. La Diana tiene una pregunta, sí, pero que va en base a lo mismo. es que tengo que presentar declaraciones de apoderados. Es que ahí quería ir. A ver, ya. Ahí quería ir, porque ya estamos hablando de colegio médico, colegio de profesores, de usted, el gobierno, y los apoderados, porque yo me imagino, está bien, hay un grupo amplio de apoderados, y yo me incluyo en ese grupo, que queremos que los niños vuelvan a clases presenciales. Pero habrá otro grupo con legítimo miedo que no quiere mandar a sus hijos al colegio y no los va a querer mandar este año. Entonces, esos apoderados van a tener la posibilidad de que sus hijos hagan colegio durante todo el año. Sí, nosotros hemos sido muy enfáticos en distinguir lo que es. Lo importante es que el colegio esté abierto y el evidente derecho de los padres de tomar las mejores decisiones para sus hijos. Y por eso es que ese proceso ha sido voluntario. Ahora, lo que yo siempre he dicho y lo hemos conversado acá es que para que un papá pueda tomar esa decisión libremente, necesita que sea una condición básica y es que el colegio esté disponible. Porque ¿qué decisión va a tomar el papá si el colegio está cerrado? No tiene nada que decidir. Entonces, lo importante es que esté abierto el colegio para que el papá pueda elegir. Pero todo el año los papás que no quieren mandar a sus hijos van a poder hacerlo, o sea, no mandarlos durante todo este año, hasta diciembre. Esa voluntariedad está instalada. De hecho, nosotros tenemos mecanismos legales para asegurar, porque nos preguntan mucho y a lo mejor la pregunta sale de nuevo, para cómo asegurar el pago de la subvención, incluso si hay menos niños asistiendo, eso también está dispuesto, pero el colegio tiene que estar abierto. En algún momento dijo que le iban a condicionar, en algún momento dijo que el pago de las subvenciones se iba a condicionar. No, lo que dije, yo no dije nada, la verdad, eso fue divertido porque yo todavía estoy buscando cuál es la cuña mía que dio origen a ese... Ya, pero nunca se va a condicionar la entrega de la subvención. Lo que pasa es que hay un tema que es bien importante. La subvención en Chile se paga por asistencia. Sí, claro. Y nosotros, precisamente anticipando esto, incorporamos en la ley de presupuesto una modificación a la ley que permite que, incluso si la asistencia es menor, por esta razón, los colegios sigan. Y eso no está en duda. Ah, perfecto. Escuchemos a los apoderados. Hay algunos de ellos que se resisten a enviar a sus hijos a clases. Esos son sus argumentos. En este momento no. Yo soy más cautelosa porque los índices de contagio están muy altos todavía. Así que yo esperaría un poquito de tiempo. Entiendo que hay muchos papás que necesitan el apoyo. Sé que los protocolos de los colegios son buenos en muchos casos, pero está demasiado alto los índices y las clínicas, los hospitales están colapsados, no hay camas
para hospitalizarse o muy pocas. Entonces yo en estos momentos no mandaría, pero una opinión personal, a mi hijo. Porque se van a volver a contagiar los niños, porque no están las medidas y no están las condiciones para que vuelvan a clase. Hay un temor inevitable de... A pesar de que no funcionan mucho las clases online, entonces ese es el contra que tenemos. Carolina, ¿tú eres partidaria de que los niños regresen a clase? La verdad es que en las condiciones que mis hijos vuelven a clase, sí, porque el colegio ha restablecido todo y ha reestructurado los cursos a cursos más pequeños, de 20 alumnos por clase, con distanciamiento, con lavado de manos, con mascarilla. Entonces, para mí en esas condiciones sí se puede volver a clase. Pero si hablamos de colegios que son de comunas más populares, en que no tienen ese desarrollo de estructura nuevo, es súper complicado. Me tomo de la declaración de la última apoderada, ¿no? De las asimetrías que existen. ¿Cuánta inversión ha hecho el Ministerio? ¿De qué manera va a hacer llegar todos los insumos que los colegios necesiten? Porque es muy distinto los colegios de la cota 1000, digamos, particulares privados, a una escuela rural o una escuela, digamos, que donde el municipio es sostenedor, un municipio popular, en fin, o sea, Mira, ustedes justo esa están en pregunta tiene condiciones que hoy ver día con de... ¿Sí? No, es que Twitter. la pregunta del tuit Ah, tiene mira. que ver con lo que tú estabas planteando. Mira, como profesora rural de Tiltil, me gustaría que el Ministerio explique cómo puedo realizar clases híbridas en una escuela en donde nunca ha llegado ni siquiera un cloro, por lo que no tenemos la implementación en nuestras salas de Adobe. Esas son las Esto es clave, diferencias, es ministro. clave este tema. Yo creo que es importante abordarlo con mucha precisión. Primero, todas las escuelas de Chile han recibido los apoyos en recursos para poder hacerse cargo de los protocolos sanitarios. Pero no es lo que está diciendo esa profesora. Esto es bien importante porque nosotros obviamente esos apoyos se los entregamos a los sostenedores, que son los que distribuyen los recursos en las respectivas escuelas. Yo quiero contarles que nosotros, les entregamos no solo kits sanitarios con mascarillas, con alcohol gel, con cloro, todo eso para todo el A los sistema, alcaldes, se lo entregan a a los todos los alcaldes. sostenedores personalizados en cada escuela para que puedan cumplir inicialmente los protocolos. Se han entregado recursos económicos. El plan Yo Confío en mi Escuela fueron 13.000 millones de pesos. En infraestructura, solo este año son 100.000 millones de pesos solo para el mundo de la educación municipal y pública. Son del orden de 390.000 en lo que va de este periodo de gobierno en recursos para infraestructura. Se le dio flexibilidad a los establecimientos educacionales para que pudiesen destinar los recursos de una subvención que no la han podido gastar en las cosas que Pero que tradicionalmente... entonces esa plata alguien se la llevó a la casa. Es que quiero ir para allá. Es que quiero ir para allá. Se le Que dio la Paulina flexibilidad. Tiro ve ahí una investigación que Es que hacer puede en ser, esa digamos. municipalidad. Se le No, dio- si no es Nacha No, pero Cota, porque hay una escuchen, pobre no es profesora Nacha que no Cota. puede hacer Escuchen, la pega. escuchen este dato. A mí muchos alcaldes me dicen lo mismo. Me dicen, no, es que no hemos recibido un peso, no hemos recibido un peso. 57.000 millones de pesos dejaron de gastarse los municipios en recursos que estaban destinados a ese fin. No los gastaron, O sea, esas platas están en las arcas municipales. no los gastaron. Perdón, le repito la pregunta. Esas platas están en las arcas municipales. Efectivamente, entonces, a mí también me da un poquito rabia, digamos, porque yo escucho con mucha atención lo que comentan apoderados, por ejemplo, o a lo mejor una profesora, no sé quién habrá escrito ese tuit, La profe. que parece muy razonable, porque obviamente dice, ¿cómo voy a hacerlo yo si no me llegan los recursos? Y resulta que el encargado de distribuir esos recursos los tiene y dejó la plata literalmente arriba de la mesa. ¿Y a quién le alega, ministro? ¿A quién le alega esa alcaldes, profesora? Bueno, ¿Al es que alcalde? ahí está el punto, porque yo no quiero, y nunca ha sido mi propósito y no me interesa, yo no me desligo de ninguna de mis responsabilidades. Y la responsabilidad del ministerio principal es asegurar que los sostenedores tengan los recursos, entre otras cosas, para poder cumplir con su obligación. Si la Entonces, obligación de ¿cuándo administrar llegaron el esos colegio recursos? municipal es una obligación del Pero eso le pasa alcalde. por no desmunicipalizar. Pero- Y eso es bien interesante, ¿ah? Pero está ocurriendo la Pero ¿cuándo desmunicipalización. llegaron esos recursos a las municipalidades, a los sostenedores? Esa es una subvención que se entrega permanentemente, que es la subvención escolar preferencial, que nosotros le dimos flexibilidad. Y de eso, habían del orden de 10.000 millones de pesos al mes que quedaban disponibles en el sistema para ese propósito, para cumplir los protocolos, para comprar Yo conectividad. encuentro que lo que usted para- está diciendo es gravísimo. Súper grave. O sea, Súper. vamos a ir al Twitter, pero no puedo dejar pasar sea, de que está ¿dónde diciendo denuncia? que está diciendo que hay una serie de municipios que se están la plata, o sea, que el ministerio
les pasó plata o que esas platas estaban destinadas para otros fines Eso es, educativos pues, que no se súper gastaron, por lo tanto quedaron en arca municipal, lo que usted está diciendo, y que hoy día, la verdad, que no saben dónde está la plata. O sea, o la plata está, pero no se la han gastado en esto. ¿Qué es lo que les pasa? Yo sé que esto es súper fome, porque yo les creo que Es que todo los municipios son autónomos, entonces el Déjenme ministerio no puede auditar. Bueno, ese es el punto. Ministro, y nosotros pero- tenemos un pero- proceso de rendición de cuentas. Como tenemos un proceso de rendición Pero de ¿cuál cuentas, es su sabemos que esta plata no se responsabilidad? gastó. Pero, ministro, ¿cuál es la responsabilidad aquí? Porque ya, ok, usted me dice, la profesora tiene plata, pero no le ha llegado la plata para que los niños puedan estudiar dignamente. Ok, ¿qué está haciendo hoy día el ministerio para que ese problema se acabe? Porque si no, ese niñito no puede volver a clase. Efectivamente, porque a nosotros al final lo que nos importa es que eso funcione, ¿cierto? Obvio. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de distintos mecanismos. Primero, desde la Superintendencia de Educación, hacemos un control del uso de estos recursos para identificar quién la tiene, quién no la tiene, dónde se la gastó, si no se la gastó. Tenemos desde el Ministerio de Educación un sistema de apoyo personalizado por sostenedor, por escuela, para colaborar en el cumplimiento de cada uno de estos protocolos. Por tanto, lo hemos llamado asesorías personalizadas, en el fondo, donde cada colegio que quiere o que necesita implementar sus protocolos cuenta con el apoyo directo Pero del donde Ministerio de no Educación para poder quieren, ¿qué cumplir. están haciendo? Donde no quieren poner la plata, ¿se puede denunciar en algún lugar? ¿Qué Sí, se hace? se pueden hacer las denuncias en la Superintendencia de Educación, que nosotros no tenemos atribuciones fiscalizadoras, la superintendencia la tiene. ¿Y eso ocurre solamente con escuelas municipales o a lo mejor hay otros sostenedores que también están haciendo lo mismo? Si finalmente el sostenedor quiere ganar plata. Sostenedores pues, ministro, privados. o sea, Es posible. pero digámoslo. Aquí yo no quiero estigmatizar a ningún sostenedor. No, yo tampoco, si yo estoy solamente no, por haciendo eso, la lectura de lo que pero el usted dato que dice. tenemos es que efectivamente los que están más atrasados, digamos, en este proceso de apertura son los municipios, lo que no significa que no existan colegios particulares subvencionados o incluso colegios pagados que tampoco han vuelto a clases, si también se Ya. da. Sebastián Núñez nos dice lo siguiente con el hashtag Mucho Gusto Omega. ¿Cómo manejará el gobierno el aumento de casos de enfermedades respiratorias estacionales? Como hay El virus sincicial. El virus sincicial en principio, pero otras más. En las aulas llenas, sin ventilación, en pleno invierno, siendo que el sistema de salud está a top. Buen punto. Súper buen punto. Se lo han preguntado harto también acá. Esta pregunta también surge mucho. Y yo insisto, yo creo que acá es muy importante combinar adecuadamente los propósitos. Por supuesto que hay un tema sanitario, ya no solo del COVID, sino que de otras enfermedades que en invierno se hacen particularmente fuertes, ¿cierto? Que tienen que estar controlando. Pero la respuesta, la respuesta sanitaria frente a la influenza, por ejemplo, no puede ser cerrar los colegios. Tiene que ser cómo somos capaces de combinar de nuevo un sistema que permita acompañar la presencialidad con una lógica hospitalaria que efectivamente Chile ha hecho ahí esfuerzos enormes hoy día. Claro, pero lo que pasa es que como hoy día está el COVID, toda carga extra al sistema hospitalario pero es ahí- todavía peor. Yo entiendo, Diana, pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es que educación era, hasta hace un año y medio atrás, uno de los temas más importantes en el debate público en Chile. Tuvimos 10 años o más hablando, y muy bien, me parece excelente, hablando de educación como un elemento central. Sí, po. Y resulta que ahora es curioso porque todas las medidas pasan por que el sistema educativo no funcione como tiene que funcionar, que los niños no se beneficien de la presencialidad como quieren. Entonces, está bien, tenemos un problema sanitario que es evidente, tenemos que hacernos cargo, pero no puede ser que el sistema educativo sea la Yo palanca creo que sanitaria. hasta Eso hace es lo un que yo no par estoy de de acuerdo. años, voy a dar mi mirada, yo creo que hasta hace un par de años efectivamente la educación era un tema, pero la administración de la ex ministra Cubillos fue nefasta para el ministerio y desvió la atención de lo importante con su aula segura y todas esas cosas. Entonces finalmente terminamos desvirtuando la discusión, o sea, el tema era mucho más de fondo, se enfrascó el ministerio cuando usted era subsecretario en un relato que hoy día lo vemos como con cierta distancia y nos damos cuenta que los problemas estructurales de la educación en Chile nunca fueron atendidos y la pandemia lo que ha venido a desnudar eso. Eso es lo que yo opino, una opinión muy personal. No, ya está. No quiero meter al canal en esto, es una opinión muy mía. Ya está muy bien la opinión personal. A ver, yo quiero desmitificar algunas cosas. La politización de la educación viene desde hace mucho tiempo atrás. El esfuerzo que se ha hecho por llevar precisamente a la sala de clase el proceso educativo es brutal. Lo que está pasando hoy día es precisamente todo lo contrario. Oye, se rechazó el proyecto del kinder obligatorio. Sí, podríamos hablar de eso también. Se presentan proyectos de ley para que los colegios no puedan abrir. Ustedes saben que el año pasado se presentaron 2
2 proyectos, uno que prohibía abrir jardines infantiles, otro que prohibía abrir colegios. Este año se presentó otro proyecto que prohibía abrir los colegios, salvo que lleguemos a fase 4. Hoy tengo un problema con lo que está diciendo ministro y perdón si me corro brevemente el tema de la pandemia. Yo leí anoche algunas publicaciones de Educación 2020 y hacían un análisis del discurso del presidente el 21 de mayo. Y la queja de Educación 2020, que son especialistas en educación, decían, el ministro habló del terremoto educativo. Sin embargo, hay una ausencia absoluta en la hoja de ruta que va a guiar la acción del gobierno con respecto a los desafíos de la educación. Que no se habla, aparte de los colegios bicentenarios, de nada más, que en la educación técnico-profesional no hay ni un proyecto. O sea, si dijimos que la educación va por delante, uno escuchó al presidente el 21 de mayo y no oímos mucho, ministro. Sí, yo creo eso es bien importante. Que me meta ahora con el tema COVID, pero muy relevante. si la educación es lo más importante, no es lo que hemos estado oyendo. Pero hay una hoja de ruta intensísima y muy potente. Que el discurso del presidente haya estado marcado en temas más bien conceptuales en torno a la educación, me parece bien. Pero eso no significa que no exista, y de hecho en Educación 2020 la conocen, que no exista una agenda robusta en educación técnica y profesional donde se ha hecho muchísimo. Pero en el discurso no había... Está bien, pero es que ese discurso tenía una lógica mucho más conceptual, diferente. Uno no puede estar, en el fondo... La agenda de educación no depende de la cuenta pública anual que haga cada presidente de la República. Pero si es el centro, si es lo más relevante, sí, uno lo destaca. pero ¿qué fue lo relevante que dijo el presidente? Habló de lo fundamental que son los padres en el proceso educativo de sus hijos. Habló de lo relevante que es establecer a través de educación un mecanismo que efectivamente le entregue a todos y cada uno mayores oportunidades. La manera en que eso se hace es la agenda propia del ministerio, que obviamente es muy potente, que hoy día, como consecuencia de la pandemia, también es difícil mostrarla porque es más complejo. El punto, ministro. Ministro, escuchemos a los padres que sí quieren enviar a sus hijos y que están dando una lucha hace un buen tiempo por volver a las clases presenciales, que es el contrapunto de lo que escuchábamos antes. Lo que hicimos hoy día fue un abrazo al colegio, abraza tu colegio, con el mensaje de que las escuelas son unos lugares seguros, que los protocolos funcionan y que queremos que abran las escuelas, que en el plan paso a paso se le dé prioridad a la educación presencial y que las escuelas abran primero, sea lo primero en abrir. Aceptar a los niños de los papás que se atrevan a mandarlos, y también pueden haber papás que tomen la decisión de no hacerlo, pero que se abra, ojalá antes, que lo que es el mall, lo que son los restaurantes, lo que son espacios que son de distensión y que son, por supuesto, menos relevantes que la educación de nuestros hijos. Se ha visto que ha aumentado, aparte de la miopía, ha aumentado la rabia en los niños, de frentón, la depresión. Entonces, estamos preocupándonos del COVID, pero no nos estamos preocupando de enfermedades mentales que pueden haber en las casas. Lo que no están aprendiendo hoy les va a costar el doble aprenderlo mañana, porque cada proceso de aprendizaje tiene su edad y tiene su forma y su momento para ser aprendido. Entonces, si lo estamos postergando y lo estamos pateando hacia el futuro, estamos generando un problema que ahora mismo es un grano de arena. Eso no se va a resolver y va a ser un problema que va a ser muy fuerte a futuro para esos niños. Bueno, los apoderados tienen una lucidez, tanto quienes están en contra como quienes están a favor, porque escuchar al mundo de la educación es escuchar a apoderados, profesores, administrativos, en fin. Yo creo que lo que uno alcanza a entender ahí es que, bueno, cada apoderado y la libertad de cada padre a tomar la decisión sobre la educación de sus hijos debe ser absoluta. Si yo quiero enviar a mi hijo o no, tomando digamos, las precauciones. El punto es que lo que uno ve del gobierno, Diana, y ahí yo creo que tú y yo coincidimos, es que pareciera que ante las decisiones del ministerio, yo no voy a meter aquí al colegio de profesores porque son un organismo que tiene, digamos, sus legítimos reparos y puede tener diferencias políticas con el gobierno, y ellos tienen el derecho a expresar lo que sienten, creen y las estadísticas que manejan. Pero desde el gobierno, desde el interior del gobierno, pareciera que no hay un convencimiento de que la educación es esencial. Discúlpeme, o sea, porque si la educación fuese esencial, el ministerio no abriría primero centros comerciales que colegios, no abriría Fantasilandia. O sea, pareciera que en el caso de los colegios, desde el punto de vista sanitario, es algo que se puede telematizar, mantener digital. Entonces, vuelvo al argumento original que yo entregaba, que no sé si se entiende, pero yo lo veo a usted corriendo solo esta maratón. Sí, hay un tema que es bien importante. No es efectivo, yo sé que a veces se instala y no es efectivo que los malls abran antes que los colegios. Eso no es así.
¿Por qué no? Porque no es efectivo, porque el paso a paso es muy claro en decir que, salvo en la cuarentena, donde no funciona nada en la práctica, los malls tampoco, digamos. O sea, en la cuarentena cualquier restaurante puede vender por delivery y no hay un colegio abierto. No, está bien, pero es que se dice que los malls funcionan antes que los colegios y eso no es cierto. Los colegios empiezan a funcionar. En la misma fase se abre el mall y el colegio. En la fase 2, y eso es bien importante. Yo creo que acá hay un tema que es clave, lo decían los papás, y yo comparto, o sea, obviamente que uno no puede estar en contra de papás que tienen temor, no quieren enviar. Es súper legítimo y no se trata de eso. Tomar esa decisión. El punto es que puedan tomar esa decisión, pero el contexto político yo creo que acá es súper relevante. Yo les quiero contar un par de cosas por entrar saben. Ustedes saben que la semana pasada se presentó por parte del alcalde de Valparaíso, que ni siquiera administra los colegios. El alcalde de Valparaíso no es el sostenedor de sus colegios, porque ahí hay un servicio local de educación, un recurso de protección en contra del ministro de Educación, porque quiere abrir los colegios. Se presenta un recurso de protección por el alcalde para que el ministro de Educación, en vez de insistir en abrir colegios, insista en cerrar. Ministro, tengo que interrumpir. Me están diciendo de la sala de dirección que tenemos un último minuto. Algo que está ocurriendo a esta hora. ¿De qué se trata esto? Estamos en Maipú. Sí, estamos en Maipú con Danilo. Así es, estamos en imagen en vivo y en directo a esta hora desde la comuna de Maipú porque efectivos de la Policía de Investigaciones están haciendo ingreso en este preciso momento en la vivienda en donde fue visto por última vez Jorge Olivera. ¿De quién estamos hablando? Jorge Olivera es una persona que hace 3 años fue condenado por abuso reiterado y violación en contra de su propio hijo. Desde entonces no se presentó nunca cuando fue condenado y desde ese tiempo que está libre por las calles. Hace 2 semanas la madre biológica de la víctima lo vio acá, justamente en la casa. Esta es la casa que entendemos sería de sus padres. Por lo mismo, después de tanto tiempo que se lo encontró, en este momento la Policía de Investigaciones está ingresando a esta vivienda en donde fue visto hace 3 semanas, 2 semanas más o menos, esta persona. Mientras tanto, en paralelo, acá está la familia, está la madre. Nosotros hace unos minutos les mostramos también que pasaron algunas personas y comenzaron también a lanzar algunas consignas en contra de esta vivienda, en donde mientras está la policía le podemos mostrar con Cristian acá las distintas consignas que se han escrito, porque acá dice violador, aquí lo esconden. Acá es donde la última vez en donde fue vista esta persona hace 2 semanas, pero que desde el año 2018 está condenado a 10 años de cárcel. Debido a que fue declarado culpable por abuso reiterado y violación en contra de su propio hijo. Hace pocos minutos, es lo que estamos viendo ahí en pantalla, un vehículo pasó por acá, se detuvo, bajaron algunas personas y comenzaron a golpear acá las maderas y comenzaron a gritar que esta persona saliera, que esta persona dé la cara, porque todos saben que finalmente acá es donde se está escondiendo en el último tiempo. Lo que pasó hace unos días fue realmente algo que a la madre de la víctima la dejó sin palabras, luego que pasaba con el auto y ve que el abusador de su hijo estaba acá en la puerta, estaba hablando con sus padres como si nada pasara, mientras que hace 3 años ya debería estar cumpliendo una condena de 10 años. Entonces, en ese escenario y bajo todo esto que yo le estoy contando, es que hoy día a esta hora de la mañana ha llegado varios efectivos de la Policía de Investigaciones para revisar esta casa, porque finalmente es esta la persona que se está buscando y que debería estar en prisión desde el año 2018, muchachos. Bien, pues nos quedamos súper pendientes de lo que ocurre allí con la Policía de Investigaciones ingresando a la vivienda donde supuestamente estaría este violador, un tema que está en pleno desarrollo a esta hora en esa zona de la metropolitana. Son las 10:44, el ministro se tiene que ir al Congreso, pero antes quiere redondear. Sí, muchas gracias. A ver, muy en síntesis, yo creo que acá lo importante es no olvidar lo fundamental que es el sistema educativo para nuestros niños desde el punto de vista socioemocional, de salud mental y también, por supuesto, desde el punto de vista del aprendizaje. Tener claro que volver a abrir los colegios es necesario, es urgente y sobre todo es posible. Se puede cumpliendo con todas las exigencias. Ya, pero denos la primicia, porque si se tiene que ir, denos la primicia. ¿Cuándo habrá cambios en educación en el sistema paso a paso? Ya tiro para allá. Y no perder de vista, y yo lo he dicho muchas veces, y como aquí de repente, y está bien que se señale, se dice, bueno, es que el ministro de Educación está solo. Bueno, hagámoslo entre todos. Hagamos de esto... ¿Se ha sentido solo en esta cruzada? No, estamos todos haciendo pega muy compleja, pero hagámoslo entre todos. Yo les contaba, un recurso protector, o sea, es divertido porque les voy a contar una frase como de
de una cosa más personal. Yo a veces cuando me meto en un lugar no sé si me van a criticar porque los colegios están abiertos o porque los colegios están cerrados. Ya como que ya se pierde. Porque es difícil ese punto. Ahora, no es para quejarse, pero es complejo. Entonces, yo les contaba al alcalde de Valparaíso un recurso de protección en contra del ministro porque quiere abrir el colegio. Ahí tiene que buscar aliados en su propio gabinete por ministros. El alcalde de Valparaíso, Jorge Chapre, evidentemente hace oposición. Usted lo que tiene que hacer es decirle al Ministerio de Salud, mire, señor París, para mí es fundamental, aquí están los estudios que lo demuestran, todos los temas que hemos tomado, en fin, los colegios tienen que mantenerse abiertos como algo esencial, sea en cuarentena o no en cuarentena. De ahí que cada papá tome la decisión libre que si quiere mandar a sus hijos o no, y que cada profesor libremente decida si trabajar o no, pero... Y con eso quiero cerrar. Yo creo que hoy día, si algo ha pasado en este tiempo que es muy potente, es que hemos visto cómo los papás, los niños, efectivamente necesitan sus comunidades educativas. Desde el punto de vista del Ministerio de Educación, nosotros podemos dar la tranquilidad de que todas las medidas existen y se cumplen. Y vamos a estar encima para que en cada colegio, en cada rincón del país, eso sea efectivo. Y con el Ministerio de Salud estamos trabajando muy de la mano, muy coordinadamente, para darle la máxima continuidad. Adelante algo del jueves, de los anuncios del jueves en educación por el paso a paso. Esos anuncios son de salud, yo no puedo decir nada. ¿Esta semana vamos a tener anuncios en educación entonces? No lo sé, porque lo que falta es una revisión del plan paso a paso, que es de la autoridad sanitaria. Lo que yo sí les puedo decir es que hemos estado muy coordinados con el Ministerio de Salud para darle la máxima continuidad posible al proceso.